Hola a todos. En primer lugar, doy las gracias a la organización del Congreso por haber aceptado mi trabajo y a ustedes por escucharme. Y sin más, inicio mi ponencia. Este que ves, engaño colorido. Las redes sociales en Internet bajo el prisma del barroco. En el título se cita el primer verso de este célebre soneto de Sor Juana Inés de la Cruz, figura capital del barroco hispano. La poeta reflexiona sobre el carácter falaz e inane de un retrato, definiéndolo como un intento absurdo de encubrir mediante artificios la naturaleza corruptible del ser humano. De esta manera, no solo expone dos motivos emblemáticos del periodo, la vanitas y el contemptus mundi, sino que además hace hincapié en una de las creencias que sustentan la mentalidad barroca. Todo lo que reside en el plano material se revela tan ficticio como las obras artísticas. El mensaje que transmite Sor Juana puede asociarse con aspectos clave del universo que han creado las redes sociales en Internet y, por extensión, con el momento histórico en que vivimos. En un artículo dedicado al poema de la monja novohispana, Aguilar Salas identifica este nexo cuando afirma lo siguiente. En el siglo XXI, la realidad misma es cuestionada en tanto existencia ontológica. El vacío absoluto se quiere llenar con las pantallas, con las imágenes. Algo nos une con la época de Sor Juana, el engaño. El mundo actual de la ciencia, la tecnología y el Internet nos ponen frente a frente con el fantasma de nuestra propia selfie. ¿Qué pensaría Sor Juana si nos viera tomarnos la cantidad de engaños coloridos cotidianos? La autora sugiere que la actualidad del texto sorjuanino se debe a las coincidencias entre su tiempo y el nuestro. De este modo, asume una opinión acreditada por avales teóricos que se remontan a las primeras décadas del siglo XX. En 1915, Bölfling plantea la oposición clásico-barroco en el arte no desde una perspectiva histórica, sino apelando a criterios formales. 20 años después, Dors amplifica este punto de vista para asignar al clasicismo y al barroco la condición de categorías recurrentes que trascienden las lindes cronológicas. Más tarde, Rousseau establece analogías entre los siglos XVII y XX, observando el papel central que desempeña en ambos la experiencia de la dispersión, de la multiplicidad y de la discontinuidad. Esta búsqueda de parentescos entre el barroco y nuestra época se ve enriquecida por las contribuciones de otros autores, entre los que a nuestro juicio destacan Sarduy, Calabrese y Deleuze. Revisar a fondo las concomitancias del siglo XVII con el presente nos alejaría del objetivo que perseguimos. No obstante, sí conviene detenerse en un puñado de cuestiones que ayudan a justificar las tesis que defenderemos. Para empezar, señalemos que el término barroco no designa un mero estilo artístico, sino una cosmovisión que rige la cultura occidental durante el siglo XVII y en algunos casos hasta bien entrado el XVIII. Esta forma de concebir el mundo encierra una complejidad extraordinaria, pero si hemos de reducir sus fundamentos y sus manifestaciones a un solo eje vertebrador, elegimos sin duda la ruptura de los límites. Hablamos de un desmoronamiento de las fronteras reales y simbólicas que acotaban las creencias imperantes y ofrecían las certezas fundadoras del orden establecido. Este derrumbe se origina en el siglo XVI y viene dado por eventos de sobra conocidos: las exploraciones geográficas, el desarrollo de los estados modernos, los avances en diversos campos de la ciencia, el cataclismo religioso que ocasionó la Reforma protestante y los cambios socioeconómicos motivados por el ascenso de la burguesía y del mercantilismo. Esta serie de acontecimientos causó una profunda crisis que llevó a cuestionar la consistencia de la realidad, de los sujetos que la habitaban y de los principios que sostenían las relaciones entre ellos. Tal como apunta Castany Prado, un mundo cuyos límites se disuelven es un mundo que tiende a la infinitud, y un mundo infinito es un mundo que ha perdido tanto los límites o fines exteriores, convirtiéndose en una realidad inabarcable, como los límites o fines interiores, transformándose en algo mezclado, indistinto y desordenado. Los conflictos espirituales,
Las mutaciones sociopolíticas y los progresos en el conocimiento obligaron a reexaminar saberes que hasta entonces habían marcado el rumbo de la civilización occidental. Esto provocó una falta de confianza en la capacidad del ser humano para comprender el universo, que pasó a considerarse un gigantesco enigma. A raíz de estas circunstancias, se configuró un pensamiento articulado en torno a las nociones de caos, fugacidad y relativismo. De ahí que el gusto clásico por el equilibrio, la organicidad y las secuencias lógicas perdiera fuerza ante el ensalzamiento de las metamorfosis y la inclinación a borrar las líneas divisorias entre lo real y lo imaginado. De este giro emana un rasgo clave del barroco que nos interesa especialmente y que se aprecia con gran claridad en las artes y en la literatura del periodo. Como ya indicó Sarduy, en el siglo XVII contemplamos una apoteosis del artificio y una consecuente irrisión de la naturaleza. Los creadores propenden a enmascarar con recursos estéticos el mundo visible y el lenguaje, ya que dudan de la existencia del primero y, por consiguiente, de la utilidad del segundo en cuanto medio para representar lo que captan los sentidos. Esto lleva aparejada la convicción de que lo fabricado por el ingenio puede transmitir verdades que se muestran inaccesibles en el plano material, siempre volátil y engañoso. En la contemporaneidad se detecta una obvia incidencia del mismo proceso que engendró la episteme barroca, definido por Castany Prado como la disolución de los límites geográficos, cosmológicos, sociales, religiosos y cognoscitivos. La globalización, reflejo del afán por superar cualquier tipo de barrera en los campos de la ciencia y de la economía, constituye el paradigma de este fenómeno, que ha generado efectos culturales e ideológicos similares a los que se produjeron en el siglo XVII. En una realidad sometida a cambios y movimientos incesantes, han cundido las sensaciones de vértigo, aturdimiento e incertidumbre, así como la sospecha de que nada posee una sustancia firme. Estos paralelismos tan llamativos nos llevan a una conclusión que Lacan formuló con exactitud cuando afirmó que nuestra manera de mirar el mundo nació en el barroco. Varios aspectos distintivos del presente hunden sus raíces en el siglo XVII, por lo que pueden entenderse como derivaciones o consecuencias de la crisis que marcó aquel periodo. Así lo evidencian algunas de las tesis acerca de la edad contemporánea que establecen los teóricos posmodernos y que a nuestro juicio han mantenido su validez hasta el día de hoy. Estos pensadores conceden una gran importancia a tres elementos que ya fueron objeto de hondas reflexiones en el barroco: el mundo, la imagen y el lenguaje. Con respecto al primero, sostienen que debido a su condición mutante y poliédrica, resulta imposible de aprender para el individuo. Esta idea los empuja a cuestionar el valor convencional del lenguaje y de la imagen en cuanto a herramientas destinadas a la expresión de lo que se percibe. La conciencia de que la realidad se nos escapa determina que los signos pierdan sus vínculos con los referentes para convertirse en objetos autónomos, hecho que difumina las fronteras entre lo ficticio y lo verdadero. De aquí emergen sociedades regidas por el artificio, la simulación y el espectáculo. No hay duda de que las nociones resumidas guardan semejanzas indiscutibles con los principios que vertebraron el barroco. Estas similitudes han llamado la atención de autores posmodernos como Calabrese, quien asigna el calificativo de neobarroca a la era actual. Igualmente es obvio que las tecnologías de la información y la comunicación han impulsado la pujanza adquirida en nuestra época por actitudes y creencias análogas a las que predominaron en el siglo XVII. Pérez Borbujo Álvarez subraya este punto cuando afirma lo siguiente: la característica más señalada del barroco, su carácter performativo, teatral y ficcional, está en la base de las comparaciones entre el barroco y nuestro mundo contemporáneo. El desarrollo de una sociedad global, interactiva y mundial hace que las fronteras entre realidad y ficción se hayan desvanecido. La conexión total con los dispositivos digitales permite a la conciencia vivir a caballo entre la ensoñación y la realidad. De acuerdo con esto, hemos decidido identificar algunos de los lazos que unen la cultura y la mentalidad propias del siglo XVII con el microcosmos que han creado las redes sociales en Internet.
Puesto que se trata de un tema extenso, circunscribiremos nuestro análisis a dos conceptos que ocupan un lugar fundamental en los universos que conectaremos: la identidad y el espectáculo. Las preguntas y las meditaciones acerca del yo cobran una relevancia notable en el barroco, de modo que surge un intenso afán por hallar claves y mecanismos eficaces para comprender y construir la identidad. Esto obedece, entre otras cosas, a las repercusiones de un acontecimiento que marca el periodo: la consolidación de una sociedad cortesana que reemplaza definitivamente a la sociedad guerrera instaurada por el feudalismo. Este nuevo modelo, que se conforma a partir de la centralización del poder, el auge de la economía mercantil, el crecimiento del funcionariado y el ascenso de los grupos burgueses, muestra un dinamismo que excede ampliamente al de su antecesor. Esta circunstancia provoca transformaciones determinantes en el individuo, que debe asumir nuevos modos de ser y de presentarse ante sus congéneres. Como explica González García, el asentamiento de la sociedad cortesana impone un autocontrol basado en el miedo a la disminución o a la pérdida del prestigio, ya que de la permanente vigilancia de uno mismo y de los otros depende la propia posición en un contexto donde el estatus se ha vuelto mudable. Así las cosas, el fingimiento y el disimulo se constituyen en normas de conducta elementales, lo que origina dos tópicos recurrentes en las concepciones barrocas de la identidad: el disfraz y el teatro. A juicio de González García, el barroco no solo desarrolla al máximo el motivo del teatrum mundi, sino que es en sí mismo un gran teatro del mundo, donde cada uno, enmascarado, representa su papel. Esto guarda relación con el desengaño y la incertidumbre que definen un tiempo en el que se han evaporado muchas de las certezas que permitían aprehender el universo y distinguir lo auténtico de lo ficticio. Puesto que todo parece vano, cambiante e ilusorio, se concluye que la persona no existe más que en el personaje y que el disfraz es la verdadera realidad. Además, la teatralización de la vida ha de asociarse con una idea arraigada en la mentalidad barroca a la que ya nos referimos antes: el artificio brinda la posibilidad de trascender los límites del plano material, precario y decepcionante. Esta creencia sirve de fundamento a uno de los mayores recursos propagandísticos que manejan la Iglesia y la monarquía. Ambas exhiben su fuerza y su autoridad mediante un arsenal de productos espectaculares, que incluye desde rituales y fastos grandiosos hasta composiciones literarias y obras arquitectónicas permanentes o efímeras. Como apunta González García, este alarde de boato y grandeza sirve para imprimir en la conciencia de los súbditos la visión de un poder absoluto ante el que no cabe rebelión alguna. Se trata, en suma, de fabricar una imagen que proyecte lo que debe o quiere ser un sujeto o una institución de acuerdo con los principios y las expectativas que rigen la episteme de la época. Esta operación también se da en la literatura, donde se ve impulsada por el fortalecimiento del mercado editorial. Los escritores advierten su pertenencia a un gremio diferenciado y con ello descubren que necesitan forjarse identidades capaces de procurarles el favor y el reconocimiento del público. Entre las diversas tácticas que emplean para conseguir este objetivo, destacamos la difusión de sus retratos, en los que se aprecia el uso de símbolos y procedimientos artísticos destinados a exponer las cualidades que busca atribuirse cada autor con el fin de alcanzar la fama. Las cuestiones abordadas pueden conectarse con aspectos y fenómenos característicos de las redes sociales en Internet. De hecho, cabría decir que éstas colman una aspiración capital del barroco, pues como señala Portillo Fernández, permiten que el individuo se construya una identidad reducida al conjunto de rasgos que desea mostrar. Este yo virtual también dispone de un entorno comunicativo más controlable que el contexto físico, ya que decide cuándo y en qué medida interactúa con los otros. Por último, cuenta con la opción de eclipsarse y de reaparecer con una imagen o una personalidad diferentes, sin que esto acarree consecuencias graves. En definitiva, hablamos de un espacio donde resulta factible cumplir casi a la perfección una regla básica de la sociedad cortesana: el dominio de uno mismo y de las maneras de presentarse ante los demás. Por ello, no sorprende que en los estudios acerca de las redes sociales irrumpa la metáfora del teatro,
utilizada de un modo semejante al que se privilegió en el siglo XVII. Así, en una investigación dedicada al tema, Juárez Escribano y Mañoso Pacheco se valen de las teorías de Erving Goffman, quien identifica los mecanismos que gobiernan la vida social con la dramaturgia. Según este autor, las personas intentamos dirigir las impresiones que causamos en nuestros congéneres para obtener beneficios o conquistar unos propósitos determinados. Por esta razón nos convertimos en actores, interpretamos papeles acordes con lo que exigen cada situación y cada auditorio. Las redes sociales en Internet fomentan este juego de máscaras, dado que, como apunta Portillo Fernández, ofrecen vías para manifestarse a través de expresiones icónicas. Muchos usuarios de estas plataformas digitales procuran moldear los efectos que suscitan en los otros mediante fotografías preparadas y elegidas con sumo cuidado. Esto nos lleva a evocar los retratos de autores literarios mencionados antes y el fenómeno típico del siglo XVII que se refleja en ellos, la expansión de la cultura visual. Según Leda, el barroco otorga una importancia enorme a las imágenes por la capacidad de éstas para hacer que lo abstracto se torne visible y, en consecuencia, digno de crédito. Un buen ejemplo a este respecto lo proporcionan los fastos que organizan la Iglesia y la monarquía en los ámbitos urbanos. Como expone Álvarez Santaló, los responsables de estas celebraciones emplean toda clase de artificios que transforman la ciudad real, con sus defectos y miserias, en una ciudad mental, donde se materializan los dogmas y los ideales que sostienen el pensamiento imperante. Este despliegue de ingenio concita el fervor y la adhesión de las masas porque anticipa el universo que se pretende alcanzar, el considerado auténtico y legítimo frente al engañoso mundo sensible. En palabras de Álvarez Santaló, el espectáculo actúa como una proclamación de que otra vida va a sustituir a la banal, cotidiana, frustrante, peyorativa, de que se abre un concurso de posibilidades distintas y mejores. Al examinar las formas en que se manejan y se consumen las fotografías dentro de las redes sociales, advertimos coincidencias llamativas con lo explicado. Muchos usuarios echan mano de todos los recursos a su alcance, incluidas las herramientas informáticas, para colocar ante los ojos de los demás imágenes de sí mismos que generen reacciones favorables y sentimientos positivos. El modus operandi de los influencers constituye el paradigma de este procedimiento, que, como las invenciones de la fiesta barroca, diluye las fronteras que separan lo ficticio de lo verdadero. A su vez, quienes contemplan el espectáculo creado por las imágenes que difunden plataformas digitales como Instagram adoptan con frecuencia una actitud similar a la de los participantes en los fastos del siglo XVII. No ignoran la condición ilusoria de lo que observan, pero aceptan sumergirse en la fantasía porque ésta les da acceso a una realidad alternativa y más satisfactoria que la existente fuera de Internet. Para concluir nuestras reflexiones, atenderemos a una faceta clave de las creencias barrocas sobre el yo y el mundo que González García se ocupa de subrayar. Cito: la definición de la vida social y política como un teatro, con la consiguiente definición de la identidad de hombres y mujeres como actores, está relacionada con una visión muy pesimista de la naturaleza humana y de la sociedad, en la que la desconfianza generalizada de todos frente a todos se convierte en máxima de actuación. Como señala el autor, los individuos del siglo XVII se mueven en un contexto donde su destino y su prestigio dependen de las miradas y las impresiones de los otros. Esto los obliga a ejercer una vigilancia férrea sobre todos los aspectos de su personalidad, ya que, como indica Norbert Elias, cualquier manifestación espontánea o no calculada de los rasgos y los impulsos naturales puede ocasionar la pérdida de los favores por los que se compite. Así pues, las interacciones en los espacios públicos se perciben como una fuente de amenazas y dificultades. Las redes sociales también nos empujan a supervisar continuamente la imagen que ofrecemos a los demás. Este control se revela imprescindible para evitar riesgos importantes, dado que, como en la sociedad cortesana, un simple comentario inoportuno o un pequeño descuido en la apariencia exhibida acarrea el sufrimiento de graves humillaciones. Comprendemos entonces que muchos usuarios de estas plataformas experimenten sentimientos de miedo y angustia.
Igualmente, resultan lógicos dos de los datos que arrojó el estudio llevado a cabo por Juárez Escribano y Mañoso Pacheco para determinar el grado de manipulación de las identidades virtuales. Un 80% de las 100 personas entrevistadas por las investigadoras declaró que prefería ocultar su verdadero yo en las redes sociales y un 45% admitió que contaba con segundos perfiles, en algunos casos inventados. Ante este panorama, cabe pensar que Internet se haya impregnado de una concepción negativa de la humanidad equiparable a la que marcó la era barroca. Para cerrar la ponencia, volveremos a la primera ilustración que se mostró. Bajo el lema Conócete a ti mismo, el autor de este original mapa, fechado a finales del siglo XVI, presenta el mundo contenido en la cabeza de un bufón. Creemos que la estampa refleja con exactitud el mayor problema que suscitan las redes sociales, donde los sujetos corren el peligro de quedar reducidos a una versión grotesca o insustancial de lo que son. A lo largo de nuestro análisis, hemos asociado rasgos propios de estas plataformas con elementos fundamentales del barroco. Pero llegados a este punto, quisiéramos remarcar el hecho de que en el siglo XVII no se instituyó un escepticismo radical. Los artistas, los literatos y los filósofos del periodo transmiten un mensaje claro. Las auténticas certezas se hallan ocultas por las ilusiones vanas que inundan el plano material, de forma que el individuo ha de romper este poderoso hechizo para descubrir el sentido de la realidad y de su existencia. Tal vez, y así termino, convendría recuperar estas ideas para acometer los retos que plantea Internet en un tiempo gobernado por el relativismo. Les muestro la bibliografía citada y las fuentes de las imágenes de la presentación. Muchas gracias por escucharme. Quedo a la espera de sus preguntas y sus comentarios.